Ahora sí, Julián Guarino, novedades, cosas que tienen que ver con los precios, Javi. Exactamente, porque bueno, ayer el ministro Aranguren dijo o admitió que no solamente las tarifas de luz son las que se van a incrementar, sino que, mirá González Oro, ojalá, no sé si lo va a decir o no. Era el momento de González Oro. Dale gas y el gobierno dice, dale a la tarifa también, sí, ¿no? Vos sabés, Javier, que lo habíamos anticipado en este programa. El gobierno directamente ya tenía prácticamente cerrado lo que era el anuncio del nuevo esquema tarifario del gas. Y yo creo que acertadamente, a último momento, decidieron, bueno, no comunicarlo, por lo menos junto con lo que era el paquete del ajuste tarifario de la luz. Pero lo admitió el mismo día que empezó a regir, el mismo día, ayer a la tarde. Exactamente, ¿no? Sí. Prácticamente el mismo día anticipó que se estaba evaluando. Lo que sabemos es que prácticamente está cerrado lo que es este nuevo esquema tarifario. Y que podría llegar a tener, vamos a plantearlo en estos términos porque todavía potencialmente queda a ver si esto va a tener cierto gradualismo o se va a hacer de un minuto a otro, una suba en las tarifas de gas que podría llegar, hasta el 400%. Bien, algo que hay que destacar mientras nos corremos para mostrar un poco más la placa, Julián, es que Aranguren lo que dijo es, a ver, a diferencia de la tarifa de luz no va a ser tan grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el gobierno anterior lo que ha hecho gradualmente, sobre todo el último año, es ajustar un poco esa tarifa. Claro, ¿cierto? claro, lo ponemos acá, ¿no? Dice, en el 2014 se realizó una quita de subsidios para usuarios finales. Esto, obviamente, el gobierno tenía congeladas las tarifas, el gobierno anterior, durante buena parte de lo que fue el mandato del presidente Néstor Kirchner y después de Cristina Fernández de Kirchner. Y en determinado momento, cuando vio que la estructura que se había montado de lo que son las originadoras de gas desde el pozo, las transportadoras y después las distribuidoras de gas, que financieramente ya no les estaba yendo tan bien, por supuesto cuando uno tiene las tarifas congeladas, obviamente no puede tener ningún tipo de rentabilidad a partir de determinado momento y con la inflación más todavía, lo que hicieron fue quitar una parte de los subsidios. Eso impactó como, bueno, obviamente con puntualmente lo que tiene que ver con un ajuste que uno podría decir que empezó a pagar una parte del país. Y este es un dato clave. Lo que vamos a ver es que todavía hay, fíjate, subsidios por parte del Estado por cerca de 4.400 millones de dólares. Es realmente importante. A ver, muchos se deben estar preguntando, bueno, está bien, sí. ¿Y cuánto voy a tener que pagar? ¿Cuánto hay algún porcentual en el cual vos decís, a ver, me tengo que preparar porque seguramente la tarifa puede llegar a aumentar, no sé, por decir algo, en abril? Cuando ya estamos en otoño, empieza a utilizarse un poco más el gas. ¿Cómo viene el incremento? Bueno, el incremento, como te decía, todavía de alguna forma lo que se está estructurando es cuál puede llegar a ser el camino que van a recorrer estos aumentos. La idea es, si uno se fija objetivos como política energética, es tratar de equiparar lo que te sale aportar, o en todo caso generar el servicio y llevarlo a la puerta de tu casa. Es decir, para eso hay un monto que es 400% de aumento. Lo más probable es que se repita lo que es el esquema que se está aplicando con el servicio de energía eléctrica. Es decir, que sea gradual a medias, digamos. Esto no es un gradualismo muy lento, pero sí hay un ajuste que va, por ejemplo, al 50% y después otro 50%. Generación y transporte. Sí. Siempre, hacia la distribuidora. Exactamente. Eso es lo que se va a incrementar. Va a haber una suba para lo que es el gas en boca de pozo, que es el gas mayorista. Después seguramente va a haber un ajuste tarifario puntual para lo que es la distribución, es decir, el gas que te lleva a tu casa. Y todavía queda por verse si se le va a reconocer una tarifa distinta a los que tienen que hacer el transporte de gas. Es decir, tenés la generación, tenés el transporte y tenés la distribución. El dato clave es si vos tenés como techo un aumento del 400% para equiparar el costo que sale generar ese gas y llevártelo a tu casa, y de alguna manera querés hacer algo gradual, lo más probable es que el aumento tenga un techo en una primera etapa de un 200% aproximadamente. Ahora, muchos nos preguntamos, a ver, nos aumentó la luz, ¿sí? Nos va a aumentar el gas, pero cuando llegas al verano te cortan la luz, falta la luz. Cuando llegas al invierno, te cortan el gas, falta el gas. Digamos, o las industrias restringe y demás. Es decir, este es un proceso que todavía vamos a tener que seguir padeciendo, ¿no es cierto? Todavía. A pesar del aumento. Claro, bueno, en el caso de los servicios de energía eléctrica ya dijeron que por lo menos durante 2 años se van a registrar cortes de luz. ¿Y el del gas? Yo diría que ahí sería yo un poquito más optimista. En el caso del gas, se ha importado muchísimo gas. Me parece que se va a seguir importando. Queda clarísimo que no hay cortes de gas muy fuertes. Generalmente las industrias eran las que tenían estos cortes, las que venían registrando,
hoy con un precio de referencia distinto, mucho más bajo, las posibilidades son mucho mayores desde el punto de vista de la importación de gas. Es decir, no te sale tan cara la factura de gas como país pagarla, pero sí vos tenés que dar, y me parece a mí que es de alguna manera el acertijo, si se quiere, de todo esto, vos tenés que generar condiciones para que el país genere cierto autoabastecimiento. Es decir, que las empresas inviertan, le tenés que pagar más el gas en boca de pozo, es decir, le tenés que pagar más por sacar el gas, le tenés que pagar más por transportarlo, le tenés que pagar más por distribuirlo a los hogares. Si vos tenés que reconocer una tarifa distinta si querés lograr cierto autoabastecimiento energético. Y nosotros importamos gas desde Bolivia, ¿cierto? Y de Chile también. De Chile se firmó un acuerdo ahora hace poco. Se firmó un acuerdo, también se va a importar gas desde Uruguay, muy probablemente. Y bueno, la idea es justamente hacer una especie de puente. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que las empresas empiecen a generar suficiente volumen de gas como para abastecer lo que es la red troncal de consumo en la Argentina. Fíjate que acá ponemos, ¿no? ¿Qué pasó cuando el gobierno retiró los subsidios allá por el año 2014? ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó fue que en muchas partes del país estas subas llegaron al 700%. Es decir, lo que pasó con la luz esta semana ya pasó con el gas hace prácticamente algunos meses. Bueno, de hecho, ¿te acordás que ya hace algunos años aquel que consumía más o excesivamente era castigado con una suba importante en la tarifa? Claro, porque cuando pasó esto, que sacaron lo que era justamente los subsidios, también montaron un esquema de beneficio para aquel que consumía menos. Sí. Es parecido al de la luz. Sí, sí. Entonces mucha gente se esforzó por consumir menos, pero en algún caso, si vos consumías más gas, pagabas más. También tenías que pagar el gas importado, que obviamente tenía un precio de referencia muy fuerte. Muchas familias empezaron a pagar el gas mucho más caro ya hace un tiempo. Es decir, que el ajuste que vendría no sería tan importante como si el que tuvieron con el servicio de energía eléctrica. Es decir, si vos venís ya pagando una tarifa más elevada, si te suben la tarifa, digamos, el impacto puede llegar a ser menor. El dato clave es en prácticamente todas las provincias proliferaron lo que son los recursos de amparo. Cuando sacaron los subsidios en el año 2014, gran parte de la ciudad de Buenos Aires y sobre todo la parte del conurbano bonaerense empezaron a pagar más caro el gas. Pero el resto de las provincias, a través de lo que era el sistema judicial provincial, lo que hicieron es interponer recursos de amparo y no se aplicaron estas quitas de subsidios. Es decir, siguieron pagando con subsidio. Sí. Es decir, que hoy el gas y sobre todo lo que es la quita del subsidio está probablemente subsidiado para algunos y no para otros. Pero para el resto del país prácticamente todavía se está pagando en muchas provincias con subsidio y la idea es que cuando haya esta quita finalmente, bueno, lo que va a terminar pasando es que el impacto más fuerte lo van a pagar las provincias. Sí. Y algunas familias obviamente también en Capital y Gran Buenos Aires, pero en líneas generales el impacto más fuerte, vas a ver, va a llegar en el interior del país. Y eso, Julián, que en las grandes ciudades, digo por población, solamente por eso, no hemos tenido, por lo menos creo que 2 años, en los últimos 2 o 3 años, inviernos tan crudos. Sí. Y a pesar de todo, digamos, hay un llamado de alerta. Sí, en otros lugares donde el invierno se hace sentir mucho más, zonas fronterizas, Mendoza, inclusive, bueno, Jujuy también, pero bueno, y el sur del país ni que hablar. Pero digamos, ¿vos creés que puede haber alguna mejora en este año también, más allá de que se necesita un plazo más largo? Sí, el caso del gas es muy complejo, Javier, porque no solo el gas es un sustituto de la energía eléctrica en muchos casos, sino que directamente, en algunos casos puntualmente, las generadoras de energía consumen gas. Es decir, las generadoras de energía eléctrica consumen gas. Si a vos te sube el gas, también, ¿qué va a pasar con aquellas generadoras de energía? Bueno, también van a terminar subiendo sus precios aún más que los que tenemos como referencia y que ha impuesto el Ministerio de Energía. Es decir, está realmente, yo diría, bastante difícil lo que es el mapa de los consumos de gas, porque hay consumos de gas muy fuerte. Prácticamente la mitad de la industria local utiliza gas para producir. Este es uno de los datos, y lo pagan, obviamente lo pagan más caro que lo pagan los hogares, es decir, los consumidores residenciales, pero de todas maneras me parece que puntualmente con lo que tiene que ver con la política energética vinculada al gas, vienen ajustes bastante fuertes, para las provincias les va a impactar más, para los hogares que ya les habían quitado el subsidio en meses previos va a ser menor el impacto, y de todas maneras así y todo va a generar un traslado a precios que me parece que es el interrogante que tenemos que plantear. ¿Se va a seguir castigando a aquel que consuma en exceso? Es decir, que
pase los límites. Se va a repetir todo el esquema. Las facturas va a ser bimestral, pero te vas a poder pagar con cupones mensuales. Sí. También vas a tener lo que es este universo de tarifa social que va a estar definido y que cada empresa va a tener que proveer registros para ver si uno está o no incluido justamente dentro de ese listado. Y también lo que tiene que ver, bueno, con este esquema de incentivos al consumo, en algún caso, en todo caso desincentivos si consumís más o incentivos si tratás de acortar un poquito lo que son tus consumos en la boleta. ¿Algo más del tema del gas? No, que de alguna manera es inminente el anuncio y que comenzaría a regir a partir del mes de marzo. Bien. Y una de las cuestiones también que, por lo menos ayer se llegó a un acuerdo de 6 meses, es el tema del petróleo, ¿no? Sí, afortunadamente, porque estábamos hablando de miles de empleos que estaban en juego. Se llegó a un acuerdo puntualmente por lo que era la situación muy delicada ahí en lo que es el Golfo de San Jorge, en la cuenca petrolera, donde las provincias en principio van a poner una parte de lo que es la solución, pero el gobierno nacional, que fue lo más relevante, admitió que va a necesitar aplicar un subsidio de al menos $10 para lo que era el barril de exportación, que sabemos que Chubut exporta prácticamente 40% de su producción. El problema era que habían bajado mucho los precios y no terminaban de alguna forma de hacer rentable lo que era la producción de esos barriles de crudo que son especiales y que tienen como destino justamente el mercado externo, y por eso este subsidio, si bien no era lo que pedían las provincias, que querían un subsidio mucho más importante, también las empresas petroleras, bueno, de todas maneras el gobierno se comprometió a aplicarlo, a la vez que el compromiso de las empresas es no despedir gente. Mucha gente puede pensar, bueno, el acuerdo implica que como el crudo está bajando, inclusive ayer bajó, ¿pueda bajar la nafta acá en la Argentina? Ahí te tengo malas noticias. La nafta... Bueno, hoy no trajiste ninguna tampoco. No traje ninguna. Buena noticia no trajiste. No, la nafta, yo de hecho, mientras venía para el canal, estaba mirando que el litro de nafta premium en la Ciudad de Buenos Aires está por tocar los 17 pesos. ¿No? Atención, porque sigue subiendo la nafta, habría que hacer un relevamiento de lo que es, por lo menos la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, pero sigue escalando la nafta en un contexto donde el precio del barril de crudo, si bien no ha descendido a niveles mínimos, bueno, de todas maneras sigue fluctuando en niveles que son realmente marginales para los precios que habíamos visto hace algunos meses. Y yo te diría que en la perspectiva, es decir, qué puede pasar hacia adelante, el barril de crudo tiene muchísimos meses por delante donde va a cotizar realmente muy bajo, pero a nivel interno y por una política que tanto el gobierno anterior como parecen profesar, se mantienen precios artificiales. ¿Para qué? Para garantizarle a las empresas que si vos te dedicás a lo que es la exploración y explotación de hidrocarburos, bueno, se te compensa. Es decir, si el precio baja, vos mantenés tus inversiones porque nosotros te pagamos, de alguna manera te subsidiamos el barril de crudo. Esa es un poco la idea. Y en esta saga de buenas noticias, ¿qué otros impuestos se pueden venir? Digamos que no estén anunciados todavía. Porque los peajes ya sabemos, bueno, los parquímetros aquí en la ciudad, si bien es menor, porque aquellos que no tienen automóviles, la luz, el gas podría ser. Sí, después lo vamos a ver, porque es interesante, dentro de lo que son las boletas de luz y de gas, vienen una cantidad de impuestos incluidos que son muy fuertes, que la gente por ahí, digo, cualquiera que se ponga a mirarlo, realmente descubrís, no tenés ni idea qué significa, porque está todo un poco encriptado, pero se paga hasta 45 y 50% más por cada boleta en impuestos indirectos que van dentro de la boleta. Todos esos impuestos que están dentro de la boleta acaban de aumentar sin darnos cuenta. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque si la boleta de luz o de gas es más cara, todos los impuestos que gravitan sobre justamente ese valor acaban de aumentar de precio. ¿Cuánto? Entre 400 y 500%. Qué barbaridad. Bueno, esperemos que sea un poquito más leve. Sí. Vamos a seguir, por supuesto, dando información Seguimos respecto de esto para que estés atento o atenta, obviamente, a esta situación. Gracias.